Buenos días, profesor. Mi nombre es Carmen Usategui y junto a mi grupo vamos a exponer sobre la terapia bioenergética. Para empezar a hablar un poco sobre la terapia bioenergética, es necesario hablar de Alexander Lowen, el creador de dicha terapia. Bien, Alexander Lowen nació y se crió en Nueva York. Sus padres habían emigrado a los Estados Unidos desde Rusia y durante su infancia y su adolescencia lo calificó como esta etapa fue muy solitaria y estresante para él. Pasaba su tiempo de ocio practicando deporte y otras actividades físicas. Más adelante descubrió también el yoga y la relajación muscular de Jacobson. Lowen obtuvo 3 doctorados a lo largo de su vida, uno en ciencia y negocios, otro en derecho y más adelante uno en medicina en la Universidad de Ginebra en Suiza. Entre 1940 y 1952, Lowen fue discípulo de William Reich, creador de la vegetoterapia caracteroanalítica, que fue la primera psicoterapia corporal. Lowen practicó los métodos de Reich hasta que éste empezó a trabajar en su teoría del órgano, que, bueno, muchos expertos en psicoterapia consideraron un verdadero fraude. Fue entonces cuando Lowen desarrolló su propia aportación clínica, que vendría a ser el análisis bioenergético o como lo conocemos, terapia, bioenergética. En 1956 fundó el Instituto de Análisis Bioenergético junto con John Bierracos y William Wallin, también antiguos alumnos de Reich, y continuó su actividad como psicoterapeuta hasta que sufrió un infarto en 2006, 2 años antes de su muerte. Ahora bien, vamos a hablar un poco sobre la terapia bioenergética en sí. Lowen opinaba que la psicopatología se deriva de conflictos entre las predisposiciones innatas del ser humano y su necesidad de adaptarse a la sociedad. De forma más específica, conceptualizó la neurosis como una consecuencia de la acumulación de energía sexual de un modo similar a los planteamientos defendidos por Reich, su mentor, como ya lo hemos visto anteriormente. Según Lowen, las personas tendemos a restar importancia a nuestra experiencia corporal y afectiva, por lo que sobrevaloramos la cognición y racionalizamos en exceso. Sin embargo, las dimensiones psicológicas y físicas de la vivencia humana están estrechamente interrelacionadas, de modo que una puede provocar alteraciones en la otra. En este contexto, la bioenergética se puede definir como el estudio de la personalidad a partir del análisis de los procesos energéticos del organismo humano. En particular, Lowen propuso que de forma natural la energía está anclada en dos polos, la cabeza y los genitales. Y esto influye libremente entre ambos, ¿no? Las alteraciones en este flujo provocan los trastornos. Perfecto, vamos a hablar acerca del proceso terapéutico. A partir de las hipótesis originales de Reich y de las de Lowen, este desarrolla un procedimiento terapéutico que denominó análisis bioenergético. Aunque, bueno, como ya hemos visto antes, también se le conoce a mayor medida como terapia bioenergética. El objetivo de la terapia es ayudar al cliente a obtener placer de forma satisfactoria con todas las funciones básicas de su organismo, como es la motricidad, la respiración, la sexualidad, las emociones, los sentimientos la autoexpresión. Para esto es necesario liberar la tensión acumulada tanto a nivel físico como psicológico. Dentro del proceso de la terapia bioenergética se consta de 3 fases que son claramente diferenciadas según Lowen. La primera, que es tomar conciencia de la tensión corporal y de los problemas psicológicos. La segunda, que es la descarga emocional, que, bueno, es la expresión de los sentimientos frustrados y extensión muscular. Los mecanismos de defensa dejan de ser necesarios. Y la liberación de la energía asociada a los conflictos es un acceso a una vivencia corporal y psicológica plena. Bien, doy paso a mi compañera. Bien, continuando con la exposición, mi nombre es Yasumi Villafranca Toledo y en esta oportunidad les hablaré en qué consiste la terapia bioenergética. La bioenergética se enmarca dentro de las teorías psicoanalíticas que incluyen el trabajo corporal en el tratamiento del paciente, en el cual consiste en una serie de ejercicios apropiados a las tensiones musculares relacionados con problemas psicológicos, acercándose al inconsciente y a las experiencias traumáticas del paciente. La idea base es intervenir a nivel corporal para ayudar a tomar conciencia de las traumas y represiones con que puede llegar el paciente para después de ello tratarlo psicoanalíticamente.
El terapeuta propone ejercicios adecuados para la liberación de las tensiones visibles por medio de la respiración, la actuación de corazas y el almacenamiento de energías, etc. Esto permitirá ayudar por medio de movimientos especiales y posiciones corporales a la recuperación de la respiración y la movilidad natural, liberando las tensiones crónicas, ya que a la larga esto puede ser causa de muchos males psicosomáticos y emociones. A través de ello, el paciente mejora el contacto con la realidad psíquica e interpersonal. Una meta de la terapia bioenergética es lograr que el sujeto sea consciente de su propio cuerpo. Siendo este consciente de su propio cuerpo, la única forma y el único medio de llegar a tener conciencia de uno mismo y por lo tanto de llegar al propio conocimiento de quién se es. Esto se refiere a que cuando las personas son influidas por otras y no por sus propios sentimientos, el sujeto no tiene mente propia. Pierde la mente al no saber lo que siente. Cuando uno no atiende a su propio cuerpo, es porque tiene miedo a sentir sus propias emociones. Las personas reprimimos frecuentemente nuestros propios sentimientos a consecuencia que los mismos producen. El reprimir los sentimientos produce una disminución en la excitación del cuerpo y una reproducción en la concentración de la mente. Le doy pase a mi compañera. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Cintia Cifuentes Ríos y les voy a hablar sobre las capas defensivas. Bueno, en la psicoterapia bioenergética parte de la base de que el organismo humano está constituido por una serie de zonas que pueden ser representadas mediante círculos concéntricos. Estas capas son desde la más externa a la más interna, las cuales son el lecho del yo, el lecho muscular, el lecho emocional, el núcleo o centro del corazón. Estas capas son las defensas del corazón, que viene a ser el centro del cuerpo humano. Como ven en la imagen, ahí se puede apreciar el círculo concéntrico, la cual, como les mencioné, está el lecho del yo, que es la más externa, el lecho muscular, el lecho emocional y lo que viene a ser lo que se protege, que vendría a ser el núcleo o centro del corazón. Bueno, vamos a empezar hablando sobre el lecho del yo o capa del ego. Es la que contiene las defensas psíquicas, es la más externa de la personalidad. Las defensas típicas son la negación, la proyección, el reproche, desconfianza, racionalizaciones e intelectualizaciones. También vamos a hablar sobre la capa muscular. Son las tensiones musculares crónicas que apoyan a las defensas del ego y al mismo tiempo protegen al individuo contra la capa interior de sentimientos reprimidos, la cual no se atreve a expresar. También tenemos la capa emocional de sentimientos. Son aquellas emociones reprimidas como la cólera, el pánico, el terror, tristeza, desesperación y dolor, las cuales son reprimidas en la capa emocional. Tenemos el centro o núcleo o corazón, lugar que emana sentimiento de amar y ser amado. Si tenemos que construir el desarrollo sano o enfermo de cualquier persona, debemos comenzar, según Lowen, a partir de la capa más interna. El corazón es tal vez el órgano más sensible del cuerpo, tanto que nuestra vida depende de su actividad rítmica e constante. Este funcionamiento del corazón puede verse perturbado, por ejemplo, cuando cesa momentáneamente de latir o bien cuando se apresura demasiado, ocasionando ansiedad para la persona. Tenemos también los tipos de carácter. Lowen describe 5 tipos de estructura caracterial en función de las partes del flujo de energía. Las regiones corporales que se consideran son los ojos, la boca, cuello, hombros, pecho, diafragma y la cintura. El esquizoide, como número 1, es la persona con este carácter tiende a disociar sus pensamientos y sus emociones. Pierde el contacto con la realidad, sea a partir de que crecieron en lugares hostiles. Estas personas sienten miedo constante. En este caso, el flujo de energía está bloqueado en el cuello, hombros y la cintura. Tenemos el oral. La persona oral se caracteriza por actitudes infantiles derivadas de la falta de satisfacción de las necesidades durante la etapa temprana del desarrollo.
Estas personas suelen ser narcisistas y dependientes de los demás. El bloqueo energético se produce principalmente en los hombros, cintura, de modo que las extremidades tienden a ser más débiles de lo normal y además la respiración es superficial. Tenemos el psicopático. Los bloqueos se derivan en el diafragma y la cintura, lo cual hace que la energía no fluya adecuadamente hacia el polo genital, y estas personas bloquean sus sentimientos, incluyendo los sexuales, y tienden a dominar o a seducir o engañar a los demás, y a la vez temen que otras personas se aprovechen de ellos de manera similar. Tenemos a los masoquistas. Tienden a mostrar una actitud negativa, sumisa, insegura y poco asertiva, y a reprimir sus intensos sentimientos de hostilidad y agresividad. Sus bloqueos energéticos se dan en el cuello, concretamente en la garganta y en la cintura. Esto aumenta la probabilidad de que aparezcan sensaciones de ansiedad. El cuerpo suele ser fornido y de baja estatura, según los teóricos de la bioenergética. Y por último, tenemos al rígido. Se caracteriza por rasgos de agresividad, la obstinación, la ambición, el orgullo y la sexualidad compulsiva. Las personas rígidas reprimen lo que consideran muestra de debilidad, como el llanto, y le temen a la cercanía emocional con otras personas. Presenta un buen contacto con la realidad. En este caso, la tensión acumulada en ciertas medidas son en todas las partes del cuerpo. Si el grado de concentración tensional es relativamente bajo, pueda manifestarse en la actitud vital y en la energía. Le doy el pase a mi compañera. Bien, soy Catherine Felipa, encargada de hablarles más a fondo de las técnicas bioenergéticas. ¿Sí? Son aquellos medios o ejercicios psicomáticos que el terapeuta usa para diagnosticar cómo es la actitud en el paciente, ¿no? El problema que presenta el paciente con la voz, la mirada, la estructura, la postura de su cuerpo y compara lo que él ve con lo que oye evidentemente el paciente, ¿no? Su fin es movilizar el flujo de energía obstaculizada por las tensiones que pueda presentar el paciente, que el terapeuta ve en el cuerpo del paciente, ¿no? Evidentemente. Bien, pasamos a precisar un poco más a fondo sobre las técnicas bioenergéticas, las cuales están divididas en 5. La primera de ellas es la respiración, donde se intenta profundizar en esta para un mejor flujo emocional. Según Lowen, es el primer paso de la ayuda terapéutica. La respiración es la base de la energía, por tanto, es el primer paso para el tratamiento en desarrollar las capacidades pulmonares. Gran parte de los individuos poseen patrones respiratorios desequilibrados, ¿no? Originados por las presiones musculares, ya sean crónicas o agudas, ¿no? Ocasionados por problemas emocionales. De ahí la importancia de por qué terminar el análisis, ¿no? Para poder ubicarlos. Para el tratamiento se utiliza entrenamiento pulmonares, ¿no? Para estimular la capacidad de la respiración. Somos la unión de emociones y un cuerpo físico, por lo que es común que se refleje en el otro y así viceversa. Esa es la base de la bioenergética. Los ejercicios corporales tienen el fin de quitar las tensiones del cuerpo. Como primer punto tenemos tomando tierra, la cual es la sensación donde se busca el contacto entre el suelo y los pies del individuo, la cual se centra en la respiración y esta permite que la persona pueda descender de su centro de gravedad, ¿no? Donde el individuo le permite enraizarse, se podría decir, y logre este contacto con sí mismo. El resultado es inmediato, ya que aumenta el sentido de seguridad, ya no temerá caer, puesto que si abandona significaría que éste tiene miedo a perder, a fallar, ¿no? Según Lowen, tenemos los siguientes ejercicios: flexionando las rodillas, dejando salir el vientre y el arco. Por otro lado, pasamos a la respiración. En la bioenergética no se centra fuertemente en los ejercicios respiratorios, sino que busca que el individuo sea consciente, que su respiración sea más suave, más profunda, de una manera no forzada. Tenemos los siguientes ejercicios: la respiración ventral,
mecer la pelvis, la expiración, respiración y vibrando. Otro punto es la sexualidad, que es el organismo es una unidad donde la salud también es un concepto unitario, ¿no? Eso significa que hay una identidad entre salud física y mental y salud emocional y salud sexual, ¿no? Tenemos los siguientes ejercicios: rotando las caderas, arqueando la espalda y meciendo la pelvis. Y por último tenemos a la autoexpresión, en la cual en la bioenergética ayuda a desarrollar, ¿no?, el sentido del yo, donde el individuo posee sentido de quién es y hacia dónde va. Esto le hace diferente y único. Tenemos diferentes maneras que puede comunicarse, ¿no? Los ejercicios son los siguientes: pataleo, diciendo no mientras patalea, desarrollando tu poder de pataleo. Pasando a otras técnicas, tenemos al masaje, que también es una técnica que se puede utilizar en la bioenergética. Es una contraparte de los ejercicios energéticos, donde se requiere un mayor esfuerzo, ¿no?, para conseguir resultados. Se usa para poder suavizar las tensiones en las partes del cuerpo, las cuales no fueron movilizadas durante los ejercicios, ¿no? Hay varias clases de masajes y muchas técnicas para darse, de las cuales podemos nombrar las siguientes, ¿no? Al masaje suave o de relajación, que se da para suavizar, ¿no?, la región y brindar la energía en el individuo. Como punto B tenemos al masaje profundo, que se utiliza para quitar las tensiones que están en distintas partes del cuerpo, lo que se encuentra limitado al movimiento, ¿no? Y por supuesto esto impide, ¿no?, la energía en todo el cuerpo. Por otro lado tenemos a la meditación. El fin de todas las técnicas es poder ayudar al paciente, ¿no?, que se ponga en contacto con las emociones, con las experiencias que fueron reprimidas, ¿no? Desde este punto de vista, la meditación es un punto muy clave, ya que busca en el paciente que se pueda conectarse de una manera óptima, ¿no?, y pueda desarrollarse de la mejor manera. La bioenergética es una terapia que permite al hombre al poder reencontrarse con su cuerpo, ¿no?, aprovechando al máximo su potencial, a reencontrarse consigo mismo a través del autoconocimiento. El individuo alcanza el objetivo tan anhelado, es decir, él se libera de las tensiones agudas, como sus emociones, sentimientos y contenidos, ¿no?, a través del fortalecimiento y dominio de la respiración, lo cual hace que el cuerpo se pueda expresar y hable de lo que está sucediendo, ¿no? Pero nos preguntamos, ¿cuáles son los beneficios de la bioenergética? Pues son los siguientes: elimina las tensiones y contracturas crónicas, permite redirigir la energía en el presente, aporta conocimiento y autoconciencia, desbloquea la energía corporal y por último libera y descarga las emociones reprimidas que pueda tener el paciente, ¿no? A continuación vamos a pasar a observar un video de una forma más dinámica acerca de la bioenergética. La psicoterapia corporal bioenergética trabaja con la personalidad, pero a través del cuerpo. Y bueno, la idea un poco de estos viajes, que como te digo empezó el año pasado, es difundir un poco, acercar esta propuesta a la gente. Es una propuesta que por ahí no está muy difundida dentro del ámbito de la psicología. Entonces, bueno, tenemos distintas modalidades en que la gente se pueda acercar a conocer de qué va esto, experimentarlo y bueno, si sienten que les sirve, poder hacer por ahí cosas de más compromiso y buscar algún proceso de cambio, de transformación a partir de esto. Licenciado, ¿cuáles son las bases de este tipo de psicoterapia? Bueno, en realidad esto viene del psicoanálisis. Un psicoanalista empezó a ver que el método para él lo limitaba y empezó a observar los cuerpos. Bien. Entonces decía, a veces la palabra me miente, pero el cuerpo no. Y entonces empezó a mirar en los cuerpos si había coherencia entre lo que la gente decía y lo que el cuerpo hacía. Y ahí empezó a observar y a darse cuenta de que no, y buscaba que esa cosa que estaba siendo incoherente, juntar la expresión corporal con el discurso. Y bueno, ahí empecé a trabajar con respiración, con ejercicios desde lo físico y a buscar efectos
en la estructura de la personalidad. Entonces, a veces trabajaba con la palabra para generar cambios y a veces trabajaba con el cuerpo para generar esos mismos cambios. Siempre presente esta relación mente y cuerpo para todo lo que es el ser humano, tanto en su vida cotidiana y en su forma de ser. Todo el tiempo. Reich, que es este psicoanalista, decía que existe una identidad funcional. O sea que no es que la mente influye en el cuerpo o el cuerpo en la mente, sino que el mismo proceso se da al mismo tiempo en ambas esferas. Entonces, para que yo pueda guardarme un enojo, por ejemplo, reprimir, ¿sí? Que es algo que pasa en mi mente, me guardo un enojo y pasa al inconsciente. Para que eso suceda, mi cuerpo hace una tensión. Entonces, en algún músculo se contractura. Y esas dos cosas pasan al mismo tiempo. Y es la misma función de esa represión sucediendo. Entonces, a través del trabajo corporal nosotros activamos esas cosas que están guardadas en nuestro inconsciente, podemos liberar esas tensiones que hoy en día todo el mundo, todas las personas tenemos tensiones, tenemos un ritmo de vida súper apurado y tenemos muy pocos espacios en conectarnos con lo que nos pasa y liberar esas cosas. También porque no sabemos bien qué hacer cuando me viene una emoción o porque está mal o porque no me permito, por lo que sea. Entonces vamos juntando esa presión y esto es una herramienta para poder soltar esa tensión y poder encontrar nuevos niveles de relajación, más energía para mis días, saber más quién soy yo a través de las cosas que siento y las cosas que me pasan y también enriquecer mis vínculos, porque yo voy más completo hacia uno encontrarme con alguien también. Licenciado, ¿esto lo puede hacer cualquier persona en cualquier edad o momento de la vida? Sí, en realidad hay situaciones en las que hay que tener ciertos recaudos, pero en líneas generales cualquiera puede acercarse a participar y ver de qué va esto. Después hay gente que se especializa, yo por ejemplo trabajo más que nada con adultos, hay gente que se especializa con niños y demás. Pero en líneas generales es algo que todos podemos hacer porque se trata de conectarme con mis capacidades expresivas, potenciarlas. Bien. Y a la vez, al hacer eso, yo estoy teniendo más conciencia de todos estos procesos que pasan, que también hablan de quién soy yo. Seguro que sí. Licenciado, vimos algunos ejercicios, pero también observamos un poco el tema de la respiración. ¿Es importante en toda esta tarea que ustedes realizan? La respiración es súper importante. Es la llave que entra en el inconsciente. Nosotros tenemos un nivel de energía que está determinado por cuánto respiramos. Nosotros acá trabajamos en respirar un poquito más para que esa energía aumente. Y a la vez eso es lo que genera que las cosas que están dormidas se empiecen a despertar y yo pueda mirarlas, volver a tomar conciencia de ellas y integrarlas, darle un nuevo lugar. Así que la respiración es la base de esto. Perfecto, entonces les recomendamos a la gente esta experiencia y estas técnicas para, como usted decía, la vida y para encarar mejor el día, ¿no? Sí, a todos los tucumanos, estoy muy contento con todas las respuestas de la gente de Tucumán, están súper invitados acá al Centro Gestáltico San Isidro, acérquense, pregunten, vengan a probar de qué va esto, porque bueno, acá estamos esperando que vengan y poder compartir esta herramienta súper útil para todos ustedes.